Listo. Fuentes del derecho. Entonces, como todo ordenamiento, ¿no?, específico, el derecho del trabajo tiene un procedimiento donde se incorporan las normas, ¿no?, y tiene una aplicación dentro del derecho del trabajo. Entonces, vamos a analizar un poco qué es lo que vamos a entender por fuentes, cuáles son las fuentes específicas del derecho del trabajo, ¿no? Y vamos a ver también, analizar un poco de estas disposiciones que regulan. Entonces, en primer lugar, lo que tengo que señalarles es que cuando hablamos del concepto de fuentes del derecho, normalmente tiene muchas, ¿no?, secciones, como por ejemplo, puede ser que cuando hablemos de fuentes, puede ser que estemos hablando de fuente de producción o fuente de conocimiento. Cuando hablamos de fuente de producción, nos estamos refiriendo al producto, es decir, o al procedimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuente de producción como producto, ¿no?, estamos señalando quién puede producir las normas. Y normalmente, cuando uno habla de normas jurídicas, nos viene lo primero, ¿no?, que pensamos es que quien crea las normas jurídicas es el Congreso, ¿no?, porque tiene, digamos, esa potestad de crear normas de jerarquía legal. ¿Y cuál es el procedimiento, no? Cuando hablamos en ese sentido, estamos señalando que el procedimiento por el cual el Congreso va a aprobar una norma está regulado en la Constitución. Entonces, también puede tener esa sección. Pero también, cuando hablamos de fuentes, también podemos referirnos a fuentes del conocimiento, es decir, el producto mismo. ¿Qué es los producidos? Es decir, si es una norma, si, ¿no?, de jerarquía legal, constitucional, reglamentaria, u otra fuente distinta, ¿no? Entonces, esto es importante. Cuando consideramos el término fuentes, debemos observar que va a ser el procedimiento por el cual, ¿no?, una norma se va a incorporar de manera válida al ordenamiento jurídico. También puede ser quién tiene esa potestad de crear esa norma jurídica, o también puede entenderse como el producto mismo. Entonces, para esta exposición vamos a, ¿no?, hablar muchas veces del término fuente, desde el procedimiento, el producto y quién es el competente para producir esa disposición y sea totalmente válida. Entonces, y claro, ¿no?, cuando hablamos de este punto, tenemos que señalarles que hay productos a través de los cuales, sean actos o hechos, que vamos a poder crear actos normativos como no normativos. Cuando hablamos de esto, los actos son manifestaciones de voluntad de ciertas entidades, como por ejemplo el Congreso, que tiene la potestad de crear normas jurídicas de jerarquía legal, ¿no?, el Ejecutivo, que también tiene esta competencia, ¿no?, a través de los reglamentos, una norma de menor jerarquía. También hay otros sujetos que también pueden crear normas jurídicas, ¿no?, a través de actos. Por ejemplo, el empleador, cuando aprueba un reglamento interno de trabajo, ¿no?, y cumple con el procedimiento, ¿no?, de presentarlo a la autoridad, y posteriormente este procedimiento automático lo valida, entonces también está creando normas jurídicas a través de un acto. Y el convenio colectivo, ¿no?, que es el acuerdo entre el empleador y el sindicato, que también crea normas jurídicas, pero algo muy interesante del convenio colectivo, ¿no?, crea normas jurídicas, actos normativos, que también puede tener ese mismo actos no normativos, como cláusulas obligacionales que vamos a señalar. Entonces, a través de los actos, esta declaración de ciertas entidades o sujetos, vamos a poder señalar que pueden haber actos normativos como actos no normativos. Pero los actos no son los únicos que pueden crear normas jurídicas, también los hechos, ¿no? Y para que los hechos puedan crear normas jurídicas, tenemos que señalar que es una práctica que se reitera, ¿no?, en el tiempo y que genera una conciencia de obligatoriedad en los sujetos que recae estas, digamos, disposiciones normativas, que pueden ser actos normativos como también actos no normativos que vamos a señalar. Entonces, para que un producto sea considerado como fuente de derecho, es decir, norma jurídica, tiene que primero cumplir ciertas características, ¿sí? ¿Y cuáles son esas características de los actos normativos o los actos no normativos? En específico, los actos normativos son reglas generales y abstractas. ¿Y qué quiero decir con ello? Que sus disposiciones le va a ser aplicable, ¿no?, a un conjunto de sujetos, ¿no?, y de manera general,
distinto a los actos no normativos, que son decisiones particulares y concretas, es decir, va a recaer un sujeto determinado a una situación específica, caso distinto de un acto normativo. El típico ejemplo de los actos normativos, podemos poner, es la ley, y los actos no normativos serían, por ejemplo, el contrato de trabajo, que tiene una fuente distinta, no es una fuente obligacional que regula una relación entre un sujeto determinado, denominado trabajador, y otro empleador. Claro, acá hay derechos y obligaciones, pero la fuente que crea esa relación obligacional no es propiamente una fuente normativa, es una fuente no normativa y genera este vínculo entre sujetos particulares y concretos. Caso distinto, ¿no?, de la ley. La ley nos señala, por ejemplo, cuando dice los trabajadores tienen derecho, ¿no?, a una remuneración mínima vital, cuando cumplen una jornada, no está diciendo o está determinando que Juan Pérez, sino habla de manera general. A todos los trabajadores, siempre y cuando cumplan una jornada, tienen derecho a una remuneración no menor al mínimo vital. Entonces, eso es la característica que diferencia un acto normativo con otro acto no normativo. Y pasamos entonces, ¿no? Cuando vemos, ¿no?, y analizamos las fuentes de derecho, recordando un poco las clases de la universidad, siempre vamos a hablar de esta jerarquía que tienen las normas, ¿no? Y claro, cuando decimos esta jerarquía, ¿no?, que las primeras, que están por encima de los niveles, está la Constitución y los tratados de derechos humanos, ¿no?, porque forman parte de este contenido de bloque de constitucionalidad que el artículo 51 de la Constitución nos permite señalar, ¿no?, que las disposiciones o derechos que reconoce la Constitución están por encima ¿de quién? De la ley, ¿no? Y la ley está por encima de los reglamentos, ¿no? Entonces, hay una interpretación directa a través del artículo 51 de la Constitución que nos permite señalar esta jerarquía, propiamente de las normas, ¿no? Quien prima es la Constitución, quien prima frente a la ley, ¿no? Prima frente a la ley, y la ley prima frente al reglamento, ¿sí? Pero también hay otra posición, ¿no?, y que también puede permitirnos establecer esta jerarquía a través de una interpretación indirecta, en todo caso, ¿no? Todo aquello que forme el bloque de constitucionalidad está por encima de aquellos derechos que no forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, los dos son totalmente válidos. Entonces, en esta PPT les estoy señalando, ¿no?, cuál sería el nivel de las normas jurídicas. Por encima está la Constitución, los tratados de derechos humanos, ¿no? Ojo, en el nivel primario también hay tratados internacionales bilaterales o multilaterales, ¿no?, pero que no forman parte o no forman parte de este bloque de constitucionalidad referente a derechos humanos. Pueden ser temas económicos, pero que no forman parte, por lo tanto están a un nivel más abajo, que estarían dentro del nivel primario, ¿no?, donde está la ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, y también podría incorporarse aquí lo que son las sentencias del Tribunal Constitucional. Ojo, hay que señalar, ¿no?, que las sentencias del Tribunal Constitucional no crean normas jurídicas, pero sí pueden modificar muchas veces o eliminar una norma jurídica. Y incluso algunos, ¿no?, cuando observamos que el Tribunal Constitucional establece precedentes vinculantes, en lo que está realizando en la práctica es incorporar una nueva norma jurídica, ¿no? Entonces, incluso se podría decir que el tribunal, si bien tiene esta facultad de control negativo, ¿no?, de aquellas disposiciones que afecten los derechos fundamentales, también puede, a través de los precedentes vinculantes, crear disposiciones legales. Entonces, estaría en este ámbito, ¿no?, primario. Y más abajo, ¿no?, el ámbito secundario, ¿no?, que está ahí el reglamento, que regula la ley, ¿no?, y también los otros ordenamientos, y acá estaría también lo que serían las sentencias anulatorias. Y finalmente el ámbito terciario, ¿no?, donde está lo que son las fuentes, digamos, de convenio colectivo, el reglamento interno del trabajo, y propiamente también la costumbre, pero no cualquier tipo de costumbre, ojo, que vamos a también a señalar, ¿no?, que es la costumbre jurídica. Ahora vamos a tratar, ¿no?, en los siguientes PPTs de explicar de manera, ¿no?, concisa y con algunos ejemplos de qué derechos reconocen cada una de estas fuentes y cuál es también propiamente, ¿no?, su jerarquía, que ya lo hemos señalado, ¿no?, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, que señala, ¿no?, que la Constitución prevalece frente a la ley prevalece frente a los reglamentos y así sucesivamente.